Hola, mi nombre es Jorge Barrera Rojas, soy abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho por la Universidad de California, Los Ángeles. Actualmente soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos y durante todo este proceso he servido como jefe de asesores de los consejeros constitucionales de la mayoría pertenecientes a la bancada republicana. Desde hace algunas horas han circulado una serie de audios de connotadas personalidades públicas cercanas a la derecha chilena que hacen una serie de críticas al texto constitucional que vamos a votar en la urna el próximo 17 de diciembre y de las cuales me gustaría hacerme cargo para aclarar por qué, en mi opinión técnica, dichas críticas son equivocadas o quizá adolecen de falta de información adecuada, no sé. Bueno, advierto desde ya que el audio es medio largo, pero creí necesario elaborar esta respuesta punto por punto. En primer lugar, uno de los audios habla del llamado control de convencionalidad. Para quienes no conocen el término, esto se refiere al efecto vinculante de la normativa internacional y su aplicación por parte de los tribunales, sea de justicia ordinaria o por parte del Tribunal Constitucional. El audio que circula dice que es a causa de esta nueva propuesta que los tratados van a ser aplicados por los jueces y que por lo tanto estaremos dominados por la llamada Agenda 2030 o las Naciones Unidas, etcétera. Bueno, la verdad es que los jueces hoy ya aplican los tratados porque estos han sido considerados siempre parte de la normativa interna y esto es en virtud del artículo quinto, inciso segundo de la Constitución del 80. Ahora, lo que sí hace este texto es establecer que la soberanía reside en el pueblo de Chile, nación única e indivisible, y no en los organismos internacionales. La Constitución además es por primera vez reconocida de manera expresa como la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico y solo está limitada y no subordinada a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que están reconocidos por la Constitución y también por ciertos tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, pero que no son todos los derechos humanos. Finalmente, la nueva propuesta deja claro que todas las normas de derecho interno dentro de las cuales se incluyen los tratados, deben siempre interpretarse de forma compatible con la Constitución y solo deben considerar las disposiciones, esto es el texto de los tratados de derechos humanos, en lo referente a derechos y libertades sin reconocer organismos internacionales ni sus resoluciones. Es más, o sea, vamos un poquito más allá. La nueva propuesta fija por primera vez una prohibición expresa de utilizar otros instrumentos internacionales distintos a los derechos y libertades contenidos en los tratados para la interpretación judicial o administrativa. Esto es lo que se denomina soft law. Hay una prohibición expresa de utilizar el soft law para interpretar, señalando que todas las resoluciones internacionales que no son tratados no tienen efecto ni son jurídicamente vinculantes para el Estado de Chile, tal cual lo establece el artículo tercero, inciso segundo de la propuesta constitucional. Por lo tanto, esa información ya partimos diciendo que es equivocada. En segundo lugar, se dice que la nueva constitución que se propone elimina la República de Chile para crear un Estado social, democrático, de derechos, algo así como un Estado socialista. La verdad es que el Estado social y democrático de derecho no tiene nada, absolutamente nada que ver con la eliminación de la República y de hecho establece el artículo segundo que Chile adopta para su forma de gobierno la República Democrática, con separación de poderes, con régimen presidencial, pero aún más importante lo que se establece en el artículo primero. El Estado servirá a las personas y a la sociedad y tiene como finalidad la promoción del bien común. La tríada personas, grupos intermedios y servicialidad del Estado clásicas que se encuentran en la Constitución del 80 están consagradas y protegidas constitucionalmente en el artículo primero y de manera bastante robusta. Incluso mucho más uno podría decir que lo que está en la Constitución del 80, habida cuenta de que la autonomía de los cuerpos intermedios tiene límites en la Constitución y no en la ley.
Otra de las cosas que se dice es que esta propuesta constitucional establece privilegios indigenistas, generando desigualdad, y que hoy tenemos un solo pueblo, que es el pueblo de Chile, y que ahora existirían más pueblos. La verdad es que el reconocimiento de los pueblos indígenas ya está en la Constitución vigente. Todos los procesos que hemos tenido constituyentes han reconocido pueblos específicos para participar en las elecciones. Y lo que se hace acá es un reconocimiento general a los pueblos indígenas que habitan su territorio, y se establece expresamente que son parte de la nación chilena, que es única e indivisible. Es decir, se limita y se proscribe absolutamente la mal llamada plurinacionalidad que tanto daño hizo en el texto anterior. No tienen derechos colectivos territoriales de autonomía. Lo que establece en la propuesta constitucional, y que estaba en las bases, el establecimiento de derechos colectivos en el marco de la igualdad de la ley y según lo que disponga la Constitución y reconozca la Constitución. Pues bien, el texto propuesta constitucional que se va a llevar a plebiscito el 17 de diciembre no reconoce ningún derecho colectivo. Por lo tanto, esa información también es equivocada. A continuación, dicen que hay un peligro en la judicialización de los derechos sociales, porque a aquel que no le reconozcan los derechos sociales, como la salud, la educación, etcétera, los va a judicializar. ¿Ya? Que se les va a permitir reclamar vía recurso de protección y que les va a permitir a la Corte hacer lo mismo que hizo con la ISAPRE, con sentencias con efectos generales para colapsar el sistema, y que eso que antes se hizo por la vía de los defectos de la normativa, hoy se permite expresamente. Esto, señores, es absolutamente falso. De hecho, es al revés. La nueva propuesta pone fin absoluto al activismo judicial. El artículo 25 establece que en la aplicación o interpretación de las disposiciones sobre derechos sociales, los tribunales no podrán definir o diseñar políticas públicas. Esto es, tienen expresamente prohibido adoptar decisiones con carácter general. Pero además, y como segunda medida robusta para poner fin al activismo judicial, se reconoce expresamente en este texto el efecto relativo de las sentencias judiciales que ya estaba contenido en el Código Civil. Bueno, ¿en qué consiste esto para quienes no son abogados? De acuerdo con el artículo 155, número 10 de la propuesta constitucional, las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino solo respecto de las partes e intervinientes y en las causas o juicios en donde actualmente se pronuncian dichas sentencias. La gracia es que la extensión de los efectos vinculantes de estas sentencias a personas distintas de las partes o intervinientes será siempre inoponible. Es decir, de acuerdo a la nueva propuesta, no producen efecto alguno. Por lo tanto, todo lo que ha ocurrido con el caso ISAPRES no se habría producido, puesto que los jueces no podrían dictar nunca sentencias con efectos generales. Otra información equivocada es la que dice que se borró la autonomía del Banco Central. Esto sí es absolutamente equivocado, es al revés. El Banco Central conserva su autonomía. La propuesta constitucional no innova respecto al nombramiento y remoción del presidente del Consejo del Banco Central y los demás consejeros, que hoy día están en la ley orgánica en los artículos 16 y 17. Y por el contrario, su normativa se fortalece, fortaleciendo además la autonomía, pues eleva la mayoría de las normas que hoy día estaban en una ley orgánica, que leyes orgánicas que ya no tienen quórum supramayoritario, tienen quórum simple, y las elevan a rango constitucional, por lo que hoy día requieren 3/5 para su modificación. Además, los audios dicen que la nueva propuesta constitucional cambiaría las bases de nuestra institucionalidad, que hoy hunden su raíz en la postura cristiana occidental, en la subsidiariedad, la división de poderes, la preeminencia de los derechos fundamentales de los individuos frente al Estado, la igualdad ante la ley, etc. Pues bien, todo eso está reconocido expresamente y protegido expresamente en la propuesta que vamos a votar el 17 de diciembre. El Estado social y democrático de derecho es plenamente compatible con la subsidiariedad, tal cual lo dijo la Comisión de Venecia hace pocas semanas en su reporte sobre el texto que estamos proponiendo. Asimismo, el propio artículo 2 establece expresamente que Chile adopta para su forma de gobierno la República Democrática con separación de poderes, con régimen presidencial. Y sobre los derechos sociales, a ver,
Seamos sinceros en el debate, estos ya fueron garantizados en la Constitución del 80 original, ni siquiera en la de 2005. La Constitución del 80 reconoce por primera vez el derecho a la educación, la protección de la salud, la seguridad social, el trabajo. Esos derechos fueron concebidos en la propia Constitución del 80, no en la de 2005. Y muy por el contrario, el que exista progresividad y responsabilidad fiscal en la provisión de los derechos sociales significa que ahora no se pueden exigir en un cumplimiento total e inmediato, sino que su implementación siempre va a ser progresiva y gradual, no de cuajo, y siempre y cuando existan recursos fiscales disponibles, por lo que el Estado no podrá estar obligado a proveer estos derechos y podrá siempre excusarse de no financiarlos si es que faltan los recursos. A esto se suma que los derechos sociales serán realizados, esto es, no solamente provistos, sino que también asegurados, no solamente por el Estado, sino que también por instituciones privadas y en carácter de igualdad, en igualdad de condiciones. Esto no es un Estado jibarizado, es un reconocimiento explícito de la subsidiariedad. Se dice además en los audios que se pone fin a la autonomía de los cuerpos intermedios, lo cual es absolutamente falso. La tríada persona, familia y grupos intermedios con autonomía está reconocida en el artículo 1 de la nueva propuesta constitucional, y es más, esta es una autonomía reforzada en comparación con la del 80, pues no tiene límite en la ley, sino que los límites que tiene esa autonomía son los que están impuestos directamente por la Constitución. Además, se protege esta autonomía vía derecho de asociación o a través de la garantía del derecho de asociación, cuidando o resguardando el ideario y la identidad de las asociaciones o grupos intermedios, cuestión que no está protegida hoy por la Constitución de 1980. Enseguida se critica que el Estado va a aumentar de tamaño porque la propuesta constitucional permite a los gobiernos regionales contratar empréstitos y que esto sería la ruina del país. Bueno, acá ciertamente hay mucha falta de información y de conocimiento respecto de la normativa constitucional que nos rige. El artículo 65, inciso cuarto, en su numeral 3 de la Constitución de 1980, permite expresamente contratar empréstitos y celebrar operaciones de crédito a los gobiernos regionales. Es decir, esta atribución ya existe en la Constitución vigente. Al contrario, la nueva propuesta constitucional la acota, le pone un quórum especial, fija por primera vez que dichos empréstitos deban estar dirigidos a fines específicos, pero por si fuera poco, la propuesta constitucional, a diferencia de la Constitución vigente, señala que la ley de quórum calificado que autorice la contratación de estos empréstitos deberá considerar a lo menos los siguientes elementos. Miren, y se lo dicto así cortito. Primero, mecanismos que garanticen que la deuda sea servida íntegra y debidamente por el deudor. Segundo, que los límites máximos de endeudamiento como porcentaje, deberá establecer límites máximos de endeudamiento como el porcentaje del presupuesto anual de la región o la comuna respectiva. Deberá además establecer dicha ley la obligación de mantener una clasificación de riesgo actualizada. Pero establece además prohibiciones. Dice, en ningún caso la ley que establezca los empréstitos podrá permitir contratarte empréstitos durante periodos electorales, no podrán financiarse gastos corrientes con fondos provenientes de empréstitos y no podrán establecerse garantías o cauciones del fisco para dichos empréstitos. Es decir, está aún más restringido que lo que hay en la Constitución de 1980. A continuación se dice que la promoción, ojo, no la obligación de la educación ambiental, es contraria al derecho de los padres a educar a sus hijos. Señores, no hay constitución que proteja más a los padres y su libertad de educar que esta propuesta constitucional. Este derecho pasó a ser incluso protegido mediante el recurso de protección, siendo que antes no lo estaba, y cuida además el derecho de los padres a elegir incluso la educación religiosa de manera absolutamente robusta. Esto es a tal nivel que la propuesta dice que la libertad de enseñanza existe para garantizar los derechos parentales educativos. Finalmente, hace algunos días está dando vuelta otra información falsa que dice que los derechos fundamentales en la propuesta son materia de ley simple, por lo que está dispuesto en el artículo, hablan del famoso 75 letra R, que actualmente en el texto que se va a plebiscitar está en el 74R, donde señala que solo son materias de ley aquellas que limiten o restrinjan los derechos y libertades fundamentales establecidos en esta Constitución.
De partida, los derechos fundamentales, si es que pueden ser proscritos, hay algunos que sostienen que no, solamente pueden ser proscritos por reforma constitucional con un quórum de 3/5, pero jamás va a poder hacerse por una ley simple. Ahora bien, la norma que se critica se refiere a materias que son propias de lo que se denomina el dominio legal, y viene a ser justamente lo contrario a lo que le imputan. En realidad busca proteger los derechos fundamentales para que la limitación o restricción, más no su eliminación, solo pueda ser por ley y no por reglamento. Para muchos, la norma del artículo 19, número 26 de la Constitución vigente no es clara, y significa para algunos autores que la mera potestad reglamentaria, es decir, las meras resoluciones administrativas, podían regular, limitar, complementar, restringir derechos fundamentales, siempre y cuando no restringieran su esencia. Con esta nueva norma queda claro que es solo la ley la que puede limitar y restringir derechos fundamentales, pero nunca eliminarlos. Y si lo sumamos a lo establecido en el artículo 23 de la nueva propuesta, que establece que nunca, ni siquiera la ley, puede afectar los derechos de su esencia, queda absolutamente protegido el contenido esencial de todos los derechos y libertades de las personas y no podrán ser eliminados por una ley simple como falsamente se dice. Bueno, les pido disculpas por lo larguísimo de este audio, pero quise aclarar lo más detalladamente posible cada una de las informaciones equivocadas que se han ventilado para criticar el texto. Yo lo único que les pido es que lo lean, que voten en conciencia, sin dejarse llevar por toda opinión que, aunque puede no estar mal intencionada, puede sin embargo estar profundamente equivocada desde el punto de vista técnico y constitucional. Un abrazo grande a todos.